Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Este episodio de La Trinchera es presentado por Solar Innovation, un verdadero pionero en el campo de la ingeniería eléctrica con más de 30 años de experiencia y 6 años en la energía renovable, especializándose en resolver los retos más complejos de la industria. En Solar Innovation crean soluciones completamente personalizadas para que obtengas el máximo retorno de tu inversión. Son los expertos en transformar hogares, integrando sistemas solares con baterías que se pueden cargar usando incluso tu generador. Solar Innovation ofrece el mejor servicio al cliente en la industria, con sistemas 100% adaptados a las necesidades de sus clientes. Lo mejor de todo es que no lo atan a un alquiler de 25 años. Llama al 787-777-1846 o escribe a info@solarinnovationpr.com. Innovation se escribe con 2 N, señores. Para obtener una cotización gratis y descubre cómo transformar tu energía en ahorro y sostenibilidad. Solar Innovation es auspiciador de este episodio. Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbino, bienvenido, bueno verte. Qué bueno verte, ¿no? Saludos. Saludos para toda nuestra audiencia. ¿Perdón? Intenso, que ha estado intenso los últimos días. Ha estado el palo, ¿verdad? Bueno, no solamente, bueno, hay muchos proyectos. Sí, tú estás en full warpath. No, yo soy un hombre de paz. Tú no has notado el cambio psicológico que te causa estar en campaña. Yo no diría que es un cambio psicológico, yo creo que es más, es como un enorme nivel de estrés todo el tiempo. Pero sí es divertido. Y creo que también, aunque tradicionalmente las campañas en Puerto Rico son permanentes, en la práctica, después de la primaria y el bajón que hubo y pues la percepción que creo que se rompió por primera vez hace menos de un mes de que la elección de que no había una elección, ¿no? Aunque es una percepción errada en mi opinión, y yo creo que, ¿verdad? La idea de que de que una elección en Puerto Rico no va a ser cerrada es un poco Sí, choca con la historia. tú dices que había como un ambiente, justo después de la primaria había como un ambiente de coronación. Sí, es como que, bueno, pues no, aquí no hay nada que mirar, ya pasó, el que ganara la primaria está ganando. De hecho, por ejemplo, tú ves eso en la portada del Nuevo Día de marzo del 2024, que hacen esta encuesta buenísima, donde ponen ahí Eso fue sarcasmo. no, en serio, yo creo que es una encuesta interesantísima porque tienes a Jennifer González
contra Jesús Manuel 38-30, Pierluisi creo que era 35-32. Los dos estaban a 8 puntos de distancia, Jennifer y Pierluisi estaba creo que era 3. Y el titular es, no importa quién es el candidato del PNP, gana. Es como que, mano, una ventaja de 3 a 8 puntos a un año de la elección no es mucho. Pero obviamente el titular refleja más la percepción y la narrativa que se creó que ¿verdad? Los datos debajo del... Mira, yo no estoy, yo creo que es obvio que no estoy en campaña en el sentido de que no estoy activamente trabajando o colaborando con ninguna campaña del PNP más allá de pues, ayudar When organizando requested. Sí, sí, sí. organizando algún evento, alguien te llama, mira, me puedes preparar un bullet de estos temas, sí, seguro, aquí está. O sea, y eso sí, eso es normal, ¿verdad? Yo creo que eso para mí, eso es lo que tú dices de que las campañas ya son de 4 años, ¿verdad? Porque eso es parte del día a día, especialmente cuando eres pues como que públicamente eres comentarista sobre ciertos temas. Pero yo sí te puedo decir, Balbus, que yo he visto el switch contigo y lo he visto con otra gente y lo he visto hasta en el tono de los comentarios en los diferentes programas y eso. Y yo hasta cierto punto estoy ya ansioso de que sea el día después de las elecciones. Como que hay algo dentro de mí que me gustaría volver a hablar de cosas reales y no solamente no me gusta la dinámica de los monitos tirándose su S Sí. dentro de la jaula. Yo dije, oye, quizá por fin esta vez voy a entender cómo piensan los normies que no están en campaña, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que el mismo Switch está en los normies también activado. No sé, es como que la primera vez que yo me siento en muchos años a cierta distancia, como un Eh, outsider mirando hacia adentro. yo no sé distancia, porque realmente es difícil tú decir que eres un outsider pleno. Sí, Creo que te sientes como outsider porque eh, realmente esta elección se siente, yo creo que cuando tú estás anclado a la realidad y entonces tienes una narrativa mediática que, ¿verdad? Y yo creo que lo podemos hablar un poco más adelante, es uno de los temas que vamos a discutir hoy. Creo que las narrativas mediáticas eh, crean unas ilusiones y, Sí, y unas discusiones que cuando tú pues, vuelves a la realidad de que pues, no, en Puerto Rico, por lo menos en la historia, hay dos partidos principales que compiten elecciones bastante cerradas, a pesar de, no, vamos, Aníbal estaba, ¿verdad?, bajo acusación federal y sacó 42% y Fortunio sacó, creo que fue 51%, o sea, tampoco fue una victoria, o sea, no fue 3-1, sí, no es sí, dos a sí, uno. sí. Y tú escuchabas por ahí el ambiente de, esta elección, muchachos, se acabó hace rato. Y es como, que, bueno, ¿verdad? Sí y no. Y creo que me da mucha... Oye, y en esa línea, yo recuerdo los debates para esa elección. Y mano, yo te tengo que decir que Aníbal, love him or hate him, él fue a dos manos en esos debates contra Luis. Y el hecho de que haya sacado 42. O sea, tú te puedes imaginar, hablando claro, Balbo, tú te puedes imaginar hoy en día un gobernador acusado federalmente por alegados crímenes electorales, ¿verdad? Por cuestiones de chavo, de donaciones ilegales y eso. ¿Tú te lo pudieras imaginar llegando a 42%? Sí, sí. Para mí se me hace difícil. Sí, porque acuérdate que Aníbal apeló, o sea, la razón por la cual los partidos principales han perdido un poco de fuerza es porque ambos partidos principales se enfocaron tanto en pelearse el 10% que está en el centro de la política puertorriqueña, que llegaron al punto donde abandonaron sus bases llegaron a un punto de no regreso y partes importantes de sus bases dijeron, vamos a poner presión y si no me van a escuchar adentro, me voy para afuera. Ujú. Y yo creo que tanto en el caso de la derecha, y no quiero decir religiosa, de la derecha, en términos de gobernanza del PNP, como en la izquierda de gobernanza del Partido Popular, más que en el tema de estatus, diría yo, llegó un punto donde, espérate, pero ¿qué está pasando aquí? Yo creo que en el caso del Partido Popular tuvo mucho que ver con las posiciones
sobre el tema energético, el tema educativo, fueron muchas cosas. Y en el caso del PNP, pues el tema del aborto creo que fue un breaking point eh, en el Yo, 2018-2019. yo creo que fue más el issue de, eh, lo, no sé si fue lo del aborto, quizá para mí yo lo percibí más en el asunto de la legalización de la marihuana medicinal y el asunto de las terapias de conversión y todo lo que era la perspectiva de género. Y eso. Ahí fue que yo sí te reconozco que en esa época se dieron asuntos de aborto, porque me recuerdo que eso de la voz hizo unas vistas. En un momento Renata Beca y Paola Medina tenían un podcast que se llama Puestas para el Problema, que organizaba Luisito Herrero, y ellas fueron a las vistas y fue como que esta cuestión, pero incluso yo desde la administración yo decía como que qué diablo está pasando aquí, tal, ¿no? Y yo creo que lo que decía ahorita Outsider es que, y esto es importante que la audiencia lo sepa, porque cuando están consumiendo medios, debes siempre como consumidor y como un consumidor con gusto más refinado, que es lo que me gustaría que toda la audiencia eventualmente o es o sea en su diario, en su prestación diaria de atención a los medios en temas de política, es que hay diferentes niveles de expertise. Y yo te diría que la política, ¿verdad? Tú puedes dividirla en varias ramas, pero si yo fuera a simplificarlo bien brutal, está la rama de la política cuyo enfoque es en conseguir que seas electo, y está la rama de la política que se enfoca en qué haces una vez electo. Y obviamente las dos se hablan, pero yo siempre me he sentido mucho más fuerte y con peritaje, te diría yo, en la segunda. Y en la primera me considero un amateur, ¿verdad? Y esa es la parte que a mí me gusta del programa de nosotros, que yo creo que tú tienes esa expertise que a mí me falta en esa parte política, sin decir que no lo tienes en la otra. Pero, pero como alguien que le gusta más esa otra parte de qué se hace una vez ya ha sido electo y no estar trabajando en una campaña activamente, pues como que ahí es que me siento un poco desligado. Y tú que has Sí, estado en ambos lados, pues quizás te sientes más y, enfocado. y yo creo también que, ¿verdad? Y yo creo que esto aplica más en el caso de la comisionada que en el caso de los demás candidatos. Ella ha tenido la experiencia de gobernar y de tener posiciones donde se toman decisiones ¿verdad? De importancia, ¿no? Ella ha sido, o sea, el comisionado residente no es formalmente parte del gobierno, pero es un oficial electo de alto rango, presidente de la Cámara también, y en la forma que se gobierna Puerto Rico, pues ambas posiciones son parte del círculo íntimo del gobernador, ¿no? Hasta cierto punto. Y sobre todo en el caso de Jennifer, que gozaba de una tremenda relación y era la líder legislativa de Fortuño, ¿no? Porque Rivera Chat siempre tuvo como que su distancia con Fortuño y ella era la más cercana. Creo que ella ha hecho una campaña poco atípica porque al tener una primaria contra un gobernador de su partido, pues siento que todo el mundo está hablando del futuro, de lo que van a hacer, y siento un poco de desconexión con lo que ha pasado. Fuera del tema de Luma, creo que la gente no ha discutido esos asuntos y me parece a mí que en gran parte se debe a que el tema de energía y del costo de vida han copado tanto la atención que no se habla de más nada, ¿no? Y cada vez que un candidato ha tratado de hablar, y lo vamos a discutir ahorita en el caso de Juan Dalmau, cada vez que tratan de hablar de otro tema, como que pues no rompe, no entra, ¿no? Sí, sí, y está todo en tabula rasa. Y Pero, yo creo que eso afecta más. pero cuando dijo ahorita que a la audiencia que tenían que tener presente el expertise de las diferentes personas que comentaban, es que, pues, si, por ejemplo, yo te estoy comentando un asunto puramente electoral, pues yo típicamente digo, mira, yo no soy un experto en este tema, pero hay otra gente que no hacen esa aclaración. Y tú sabes que esa persona, su expertise en realidad, en el proceso legislativo, pues su opinión debería estar en menor jerarquía que la de otra persona que está ¿No? totalmente enfocada en el asunto electoral y Y para mí, viceversa. pero es que son dos asuntos, bueno, y yo ahí y sería un poco más, quiero decir, ruthless, pues creo que es la palabra que aplica. Hay una diferencia bien grande entre la gente que dice que cuenta los votos y la gente que hace que la gente vote por ti. Y en Puerto Rico, la gente que sabe cómo hacer que voten por ti no suele ir a programas de televisión porque su expertise precisamente depende de
de su discreción, de su seriedad, de su profesionalismo, y la gente que cuenta los votos, pues tiende a dominar la discusión pública. Y hay gente que es muy buena en eso, y pues te puedo decir, ¿verdad? Con muchísimo respeto y le tengo cariño. No diré que somos amigos, pero yo escuché hablo de mi mundo, escuché el podcast de Jay Fonseca con él hace poco, y entonces yo escuchaba lo que él decía, era como que, mano, si tú piensas que a la gente, que Pierluisi perdió porque él pensaba que más gente iba a votar por él, o sea, que Pierluisi iba a sacar más votos, que entre más gente votara, mejor salía Pierluisi, pues, mano, yo no sé en qué parchar, no sé dónde Sí, sacaste eso. hay algo yo vi el video y la explicación. eh, Me confundió un poco porque era como que si yo lo fuera a reducir es que ellos entendían que iban a poder movilizar el número exacto de votos que ellos necesitaban para ganar sin accidentalmente o por naturaleza activar votantes de ella que fueran a contar. Así que, Esa es si la yo voy parte a, si que... yo, sí, sí, yo fui a tu casa, te dije, vota por Pierluisi, me fui de tu casa, te llegó la papeleta por correo, tú votaste por Jennifer, pero yo pensaba que te iba a votar por Pierluisi porque yo te dije, porque yo estoy con Pierluisi, así que yo te pedí. O sea, por eso digo, mucha gente da opiniones sobre comunicación política, pero poca gente realmente tiene expertise en comunicación política. Sí, Y, totalmente de y, acuerdo. y eso es bien importante porque al final la elección es sobre escoger quién va a dirigir el país, y el ejercicio de liderazgo, gústenos o no, es un ejercicio de comunicación. Sí, sí. Sea, tú tienes que poder. El Pero, gobernador no tiene un botón rojo en su oficina pero que dice. vamos a No, aguantar el tema de la comunicación después de que escuchemos el plug que nos va a hacer nuestro fan número uno. Y decirle ¿verdad? Un poquito de housekeeping a la audiencia. Si se escucha el audio un poco diferente a lo típico, es que el edificio donde grabamos hoy apagaron todo el sistema eléctrico porque están haciendo reparaciones y están instalando ciertos mecanismos por cuestión de la falla eléctrica, así que estamos grabando remoto. Y en términos de las órdenes del día que tenemos hoy, eh, vamos a hablar un poco de propaganda. Vamos a hablar del efecto de los endosos de la farándula en los procesos políticos. Vamos a discutir el último documento que publicó Juan Dalmau esta semana sobre su propuesta de transformación hacia un gobierno eficaz y limpio y el principio de mérito. Y vamos a comentar finalmente un poco unos asuntos que hemos notado, tanto Albino y yo, que han surgido no de que han surgido de la propuesta de conectar a Puerto Rico mediante un cable submarino al grid eléctrico de la República Dominicana y por ende República Dominicana conectarse al de nosotros. Eh, ese tema en particular, yo tuve una discusión en Puestos para la Mañana, que lo pueden escuchar en Spotify o en Apple Podcast, en el podcast de Luisito y de Jonathan de ayer, del viernes, no en Puestos para el Problema, en Puestos para la Mañana, que es el programa de ellos diario, que yo tengo el panel de Guayabera todos los viernes. Pero en términos, lo que vamos a discutir es más el asunto de lo que nos llamó a la atención de reacciones a ese plan. Y dicho lo anterior, vamos a escuchar un audio. A mí me tocó el corazón este endoso y este auspicio y este anuncio que no pagado que recibimos de otro podcast que hasta cierto punto son la inspiración del bipartidismo Strikes Back y hay que darle su justo mérito. Así que a la producción, por favor, me ponen el audio. O los midnight lovers del bipartidismo, los midnight lovers, los amantes del bipartidismo, que entonces quieren jugar en las dos bandas. Tengo este podcast y está bien chévere, pero tú sabes, lo uso para, bueno, hay uno que se llama, que tiene el bipartidismo en su nombre. Esos son honestos. No, ¿cuál es ese? Esos son honestos. No hay un podcast de propagandistas del bipartidismo. No, yo no les puedo hacer la promoción que la hagan ellos, bastante que hablan estupideces de nosotros, así, estupideces. O Yo no sabía que hablaba.
No recordaba hablar tanto de él, pero está bien. De Pero hecho, dijo que somos honestos. sí, compartimos en Boluca los otros días y pudimos hablar de lo más bien. ¿Ves? Por eso es que no puede ser buena gente, porque se vira y habla así mal de ti. Está bien, yo siempre soy buena gente, no importa. Las críticas hablan más del que las hace que la gente. Pero fíjate, yo estaba molestando a un par de gente diciendo, yo creo que lo está atacando a ustedes, porque a mí me dijo honesto. A ustedes les dijo Midnight Lovers. Bueno, yo, ¿verdad? No tengo la cultura que ustedes tienen para estar hablando de Midnight Lovers ni nada de eso. Yo ni sé lo que es un Midnight Lover. Yo creo que eso quizás es una frase que él usa en otros contextos. Mira, eh, yo entiendo que lo que él está diciendo, él es propagandista para su agenda, ¿verdad? Para el independentismo, y pues nosotros, pues, eh, yo no diría que somos propagandistas porque más allá de defender en lo que creemos y expresarlo a veces de una manera más cordial y a veces pues más subida de tono, pues yo no veo cuál es el tema de propaganda, a menos que toda radio defina propaganda como toda radio o comunicación o televisión o cualquier comentarista que cree en algo, pues ya es propagandista, pues para esa definición, pues todo el mundo es propagandista. Bueno, ¿Qué parece? en esa línea, ¿verdad? Yo quizás, como digo, o sea, propaganda es un término cargado, ética y moralmente, ¿verdad? Pero el origen del término no lleva esa carga y propaganda no es otra cosa que tú tomar un argumento o una postura política y comunicarla para una audiencia masificada, ¿verdad? Porque no hay las limitaciones en términos de medios de comunicación que había antes, así que tu mensaje, tú tenías que hasta cierto punto adaptarlo a esos nuevos medios y a una audiencia a una audiencia masificada. Sabes que el concepto de propaganda tiene su origen fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, Sí, y en la segunda. donde, pero la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el concepto de propaganda es en reacción a lo que es curioso porque el concepto tiene origen en la Primera Guerra Mundial, donde empieza a utilizar los gobiernos para movilizar a sus pueblos para combatir contra el enemigo, empiezan a comunicar mensajes que tradicionalmente las guerras eran asuntos de gabinetes y jefes de Estado y eso. Y entonces, para movilizar la opinión pública, empiezan a sistematizar y, por decirlo de una forma, industrializar la comunicación masiva con un objetivo, ¿no? Y entonces empiezan a crearse ministerios de propaganda. Y en la Segunda Guerra Mundial, tú lo que ves es un esfuerzo de los países que perdieron de decir, nosotros perdimos porque la propaganda no fue suficientemente buena, hay que movilizar aún más a la población. Bueno, Pero esa es la carga que tiene el tema. pero antes de eso también está el asunto de que hay, hay quienes quieren argumentar que en esa época las cosas horribles que ocurrieron fueron el resultado de un tipo de hipnosis propagandística que llevaron a que personas Cuerda, normales y sí, sí. cuerdas y saludables cometieran las atrocidades que cometieron, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que hay dos polos que tú puedes, en términos de libros, que tú pudieras utilizar para reflexionar sobre el tema, que es este libro de Hannah Arendt, Totalitarianism. Y el otro lado que tiene es el Gulag Archipiélago de Solzhenitsyn, que la Arendt habla de la banalidad del mal en el sentido de cómo el totalitarismo se le metía en la cabeza a la gente. Creo que ahí la propaganda ya lo pone también a cierta escala. Mientras que Solzhenitsyn dice, no, espera. O sea, el ser humano, la línea entre el bien y el mal cruza por el corazón de todo ser humano y esas atrocidades están ahí esperando ocurrir, así que tienes que estar más pendiente a estos proyectos masivos de renovación humana, porque la máscara puede verse bonita, pero detrás de eso siempre está la sombra. Y yo creo que en el contexto puertorriqueño eh, hay una,
yo pienso que aunque la propaganda tiene, ¿verdad? Cierto, tú puedes decir que la propaganda tiene efecto, mucho más que persuadir, lo que la propaganda hace es crear lo que dicen los publicistas top of mind awareness, ¿no? De coger un concepto que está ya en la mente o en el corazón de las personas y traerlo o realzarlo, ¿no? O sea, si en Alemania no hubiera existido el antisemitismo, no habría el holocausto. El holocausto ocurre porque hay un antisemitismo preexistente que se moviliza con un objetivo, ¿no? Y la propaganda moviliza esa intención. Entonces, el independentismo siempre ha tratado de proyectar, digo, no estoy comparándolo, pero el independentismo siempre ha tratado de proyectar. Sí, por favor, estamos, para dejarle claro a la audiencia, no decimos, los independentistas no van, por ahora no han anunciado campos de concentración, por ahora. El independentismo siempre ha dicho, Puerto Rico debería ser independiente, pero no lo es por la propaganda del colonialismo. Y del imperio y la metrópoli. Y el imperio, la metrópoli. Que, by the way, yo creo que... by the way, hay una versión invertida de eso desde el punto de vista estadista. Claro, que también es igual, para mí es igual o hasta más absurda, ¿no? Pero sí, yo creo que Pedro Rosselló en un momento de su vida inyectó eso en la corriente intelectual del movimiento estadista y le hizo mucho daño a Puerto Rico. Pero a lo que iba es, la gente en Puerto Rico no le teme a la independencia porque podcasteros o periodistas te lo dijeran. Le temen porque los puertorriqueños, aunque estamos orgullosos de ser puertorriqueños y tenemos un sentido de dignidad propia saludable, los puertorriqueños entendemos que la relación con Estados Unidos que tenemos es una relación que genera unas ventajas que tú puedes pensar que la relación puede mejorar en cierta dirección, puedes pensar que de ser Estado, quizás la libre asociación hasta cierto punto en la mente de la gente representa ese tipo de mejoría, pero hay un consenso en Puerto Rico de más del 90% de la población que piensa de que de alguna manera tiene que mantenerse un vínculo con los Estados Unidos. Un vínculo profundo, importante, y eso es lo que le ha complicado la vida al independentismo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho al independentismo un movimiento decididamente minoritario. Pero entonces, más allá de y oye, no estoy en desacuerdo contigo, en el sentido de que sí, tradicionalmente, aunque ahora han soltado un poco ese maletín, ¿verdad? Porque como ahora están convencidos de que van a ganar o que van a llegar segundo, pues de momento tú ves que toda su retórica se ha masificado. Es una comunicación un poco más vulgar a lo que era antes, ¿verdad? Que se enfocaban en decir que pues el puertorriqueño vive bajo una falsa conciencia, así que no puede procurar sus verdaderos intereses y no está dispuesto a emprender en la patriótica gesta de renovación nacional, etcétera. Yo más a lo que me refiero es que, pues primero encuentro sumamente irónico que un podcast que se llama Palabra Libre, más allá del bipartidismo, me esté acusando a ti y a mí de propaganda. Especialmente cuando uno de los anfitriones pues tiene un programa diario en radio y es comentarista en programas donde lo invitan a propósito con la intención y bajo su propio conocimiento de que él va a ir a dar los talking points y la línea de su movimiento, ¿verdad? De lo que él favorece, y eso es propaganda. Y segundo, pues, si me dices que soy un propagandista, pues I don't feel bad, porque yo soy el primero que he dicho, bueno, en mi podcast de entrevista, ese es mi producto, ¿verdad? Mi podcast de entrevista es mi arte, vamos a decir que es my labor of love, es mi hobby, ¿eh? Y le saco cierto provecho, pero nadie, y he tenido peleas hasta incluso con mis clientes en el sector privado, de si en podcast se discute algo que a ellos no les gusta, y yo siempre tiro la línea y digo, espera, papá, mi podcast, ese es el castillo. Nadie cruza la muralla ni la brecha. Lo que pasa ahí, nadie tiene derecho a comentar sobre él, pero yo también reconozco que el hecho de que yo participe en otros medios, en televisión, en radio, a veces en este podcast, pues sí, uno está llevando un mensaje más masificado. Yo creo que lo hacemos mejor que mucha otra gente. Pero no hay insultos. O sea, decirme propagandista, ok, fine, tú sabes. Good for you, buddy. El que vive bajo falsa conciencia, él. A mí no me molesta, sino porque obviamente lo que él dice es la verdad, lo que nosotros decimos son mentiras, ¿verdad? Supongo. Me imagino. Y yo pienso invitado a decir, pues a llegar a sus propias conclusiones.
Pero yo creo que por lo menos nos da nos dio el. Yo estoy muy agradecido que nos anunció, ¿verdad? Incluso dijo que el bipartidismo está en el nombre, así que estoy seguro que cualquier persona que hizo un search nos encontró rapidito. No creo que hay muchos podcasts que se llaman bipartidismo XYZ. Pero vamos a tomar una pausa comercial y después seguimos con el tema de la farándula. Señores, es hora de que descubran la excelencia automotriz en San Juan Lincoln, donde encontrarán una exclusiva colección de vehículos de lujo diseñados para satisfacer todas sus expectativas. Por ejemplo, pueden ver allí la nueva Nautilus con una pantalla wrap around de 48 pulgadas o la Corsair Plug-in Hybrid con un rendimiento de 78 millas por galón. Visita San Juan Lincoln en la avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerle una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-782-4000. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. And we're back. So back. El próximo tema surge de un poco del runruneo que hubo en estos días como producto de la comparecencia de Bad Bunny en el podcast de El Tony y su comentario de que esencialmente hace dos comentarios principales. El primero es que protestar, quejarse, manifestarse, todo eso es bueno, pero que en realidad lo importante es salir a votar en noviembre y que segundo, hay que sacar a todos aquellos que han causado, entre comillas, el crical y descojón que es Puerto Rico. Y entonces lo siguió con un riff donde pues dijo muerte al PNP y insultó a Jennifer González, etcétera. Así que obviamente pues todo el mundo lo está tomando como que estaba endosando a los candidatos de la alianza, especialmente porque en el 2020 creo que endosó a Manuel Natal. También en estos días vimos que Anuel AA y otro rapero, reggaetonero, trapero, no sé cuál es el término, se me olvidó su nombre, aparecieron en una actividad con Donald Trump y lo endosaron a él. Y hemos estado viendo en redes sociales varios videos, reels, mensajes de diferentes figuras de la farándula exhortando a la audiencia, a su audiencia joven o de cualquier otra edad, pero especialmente a la joven, a inscribirse para votar. Son figuras que típicamente están asociadas, vamos a decir, con el espectro más izquierdista de la política de Puerto Rico. Y más allá de hablar de los mensajes en particular que cada uno ha dado, yo quería que la audiencia pudiera escuchar un poco de la discusión que a veces Balbino y yo hemos tenido en privado sobre el tema de cuál es el verdadero efecto o si tiene un efecto de la farándula en la política electoral, ¿verdad? Y yo sé que Balbus, tú también como alguien que ha estado trabajando con encuestas y en campaña ya por varios años, también tienes una perspectiva, yo creo que no es típica de lo que tú vas a escuchar en diferentes programas. Así que me gustaría empezar la discusión con tu apreciación, Balbus. Mira, y esto no es un fenómeno exclusivo en Puerto Rico, ni es un fenómeno nuevo. Los endosos de figuras públicas de la farándula son un tema recurrente por la historia, ¿no? O sea, los primeros líderes políticos tendían a ser figuras famosas de la guerra, ¿no? El concepto de la gobernanza y de la autoridad proviene del conflicto entre grupos de humanos, en el cual un grupo prevalecía sobre otro y el líder que prevalecía tendía a adquirir poder. Así que la fama no es nada nuevo, no es un fenómeno moderno. Lo que ocurre es que ¿verdad? En el mundo cada vez más interconectado, pues hay más figuras y esas figuras pues deciden entrar en la política, pero eso no es nuevo. O sea, en Puerto Rico es
harto conocido que el mundo cultural favorece al independentismo, ¿no? En su inmensa mayoría. ¿Sabes? Todos estos salseros y poetas de la canción nueva de los años 50, 60, 70 eran independentistas. Los salseros de por ahí también, muchos, la mayoría eran independentistas. Vamos más allá. Lamento Borincano, que es una canción independentista, ¿no? Rafael Hernández la escribe como un lamento a la situación económica y política. Es una canción independentista. Que el Partido Popular la utilizó como jingle de campaña en el 40, pues sí, pero era una canción, bueno, no importa el tirano que trate con negra maldad, no está hablando de las compañías Eso, azucareras, eso, está hablando eso, de Estados Unidos. eso es preciosa. Exacto. O sea que todas estas canciones de la época de los años 30 también reflejan un pensamiento independentista. Es natural que eso ocurra. Yo creo que el tema aquí es cuánto peso electoral tienen esos endosos. Pues mira, Cristian, yo creo que los endosos tienen la capacidad de darle volumen a un mensaje, de hacer que gente que no necesariamente está pendiente escuche un mensaje de contenido político, pero no mueven votos de por sí. Por ejemplo, en el caso de, ¿verdad? Vamos a hablar de Anuel, para no entrar no contaminar esto con el tema local. Pues mira, Anuel fue a Estados Unidos y endosó a Trump. Mira, mano, el que no sepa quién es Trump a esta altura del juego, pues tú sabes, yo estoy informada sobre Trump, pues mira, yo no sé. Yo creo que esto es más un endoso para Anuel que para Trump. O sea, Trump endosó a Anuel, así que pues por eso pues, hay figuras. Yo creo que hay endosos que pueden ser efectividad. Por ejemplo, un endoso bien famoso que tuvo efecto fue en el 2008 cuando la familia Kennedy endosa a Obama. Porque entonces estás dándole volumen a un mensaje de este tipo, joven, afroamericano, sin muchísima experiencia, es la esperanza y le da credibilidad y validez. Pero Pero no no es fue un que la gente, endoso, no fue un endoso de farándula, ¿verdad? no, fue un endoso, fue un pero dijo endoso. algo. Pero Ok. dijo algo sobre el candidato, ¿no? Y hay endosos de farándula que pueden decir algo sobre el candidato. Pues hay gente que es reconocida de esa manera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Gilbertito Santa Rosa es una figura que todo el mundo quiere. Si Gilbertito decidiera endosar un candidato, pues yo creo que eso puede tener cierto, ¿verdad? Favorabilidad. Vamos al caso de Bad Bunny. Vamos a separar dos cosas. Una es el efecto que tuvo él decirle a Jennifer mentirosa. Yo creo que hay una percepción, sobre todo por el tema del cambio o el cambio percibido, como quieras verlo, sobre el tema de Luma, que le abrió una puerta a Jennifer, una vulnerabilidad, un flanco sobre el tema de su posición sobre el asunto. Y yo creo que Bad Bunny le llamó la atención a ese asunto. Y si te fijas, eso es lo que se fue viral por encima de todo, ¿no? El comentario que él hace, porque eso es algo que ya la gente estaba discutiendo. Entonces él le da volumen. Que eso signifique que eso va a mover votos en una dirección u otra, o que la gente esté esperando lo que diga Bad Bunny para ver lo que van a hacer, es diferente. Porque una cosa es Ujú. que yo le dé volumen y otra cosa algo que ya está ahí versus yo decir algo y convencer a la gente. Es más fácil subir la relevancia de un tema que persuadir a la gente de cambio de opinión. Eh, Me parece que en ese sentido, pues los endosos pueden llamar la atención, pueden ser eventos de comunicación, pero no mueven votos de por sí. De Bueno, hecho, y si fuera por los endosos, hay no un habría elemento, partido republicano. hay un elemento que tú siempre me has comentado, que es que hay muchas figuras de farándula que pueden ser apreciados, sea artística o de forma deportiva o de forma de entretenimiento, pero si tú los encuestas desde el punto de vista perspectivo, político, su favorabilidad es negativa. Oye, mira, un ejemplo, mira, digo, y esto es, ok, hay una figura en Puerto Rico que, guste o no, a todo el mundo, la mayoría de los puertorriqueños les cae bien y le tienen credibilidad, que es a Jay Fonseca. Y hay un crowd de gente que odia a Jay Fonseca. No lo puede ver. Le cae mal, le hizo algo, lo criticó, lo que sea. Está bien. Eso es un tipo de figura pública. La inmensa mayoría de las otras figuras públicas, por dar un ejemplo, oye,
En Puerto Rico viven 3 millones de personas. Si yo le caigo súper, súper bien a 1 millón de personas de esos 3 millones, y cada una de esas personas me da 10 pesos, yo hice 10 millones de pesos en el año. Eso es suficiente para vivir como un pachá. La prensa me va a cubrir porque va a estar ese tercio de la población fuácata ahí, pendiente. Y quizás los otros 2 tercios quizás me odien, pero ven el reportaje porque dicen, eso es un desgraciado, lo quiero ver ahí. Eso genera cobertura, genera clics. Eso no significa que tú le caes bien a la mayoría de la gente. Eso no significa que tú ganarías una elección. Eso significa que hay un interés en ti que vende periódicos, que vende anuncios, que vende pauta, que drives eyeballs, que drives clics, pero no significa que tú le caes bien o que la gente confiaría el futuro de tus hijos a ellos. O sea, y eso es, eso es lo que explica de que, pero eso es un ejemplo, no el de Jay, sino que eso explica por qué muchas figuras de discusión noticiosa, si los pone en una papeleta, probablemente fracasan, ¿verdad? Porque sacando ya un lado, la inmensa mayoría de los comentaristas políticos generan atención, pero la gente no le confería el futuro de sus hijos a ellos. O sea, Molusco, por ejemplo, ¿verdad? Molusco genera atención. Tiene un podcast brutal y estoy seguro que el primero que tú le preguntas, mira, Molusco, tú puedes ser gobernador, te diría, ¿verdad? Yo, no es mi área, no es mi tema. Y lo uso él, por ejemplo, porque es el más famoso y él es el primero, te aseguro, que tú le preguntas, mira, ¿tú quieres que dices? No, eso no es lo mismo. Bueno, en el caso mío personal, a mí cuando me preguntan, ¿tú serías político? Yo, no creo. Y me dicen, ¿por qué? Y yo siempre digo, porque yo caigo mal. Entonces, no es... Ahora, a mucha gente le interesa lo que iba a decir, pero verme todos los días en las noticias no creo que es algo que alguien quisiera estar... te pueden adjudicar todos los méritos del mundo, pero si no tienes ese elemento de carisma y favorabilidad, no va a poder trascender. Oye, te voy a dar un ejemplo. Donald Trump le cae mal a un montón de gente, pero a la gente que le cae bien, hay gente que son fans del tipo, que les da una risa brutal todo lo que dice, que les parece un tipo encantador y pues, ¿verdad? Y tú puedes pensar que Trump es un tipo divertido y no votar por él porque piensa que es un peligro para la democracia, pero si sale en televisión lo escuchas para escuchar las cosas que dice, o sea, son muchos factores y yo creo que en el caso de Bad Bunny, por lo menos en las encuestas que yo he visto, Bad Bunny es una de las figuras. Oye, Bad Bunny tiene un crowd de gente que es la que los publicistas matan porque los escuchen. Que es la gente de 16 a 30 años, que son los jóvenes con poder adquisitivo porque tienen estudios, que tienen intereses, ¿verdad? Y que no han formado hábitos de consumo. Y eso es bien importante. En la publicidad comercial, como regla general, tú buscas a los jóvenes porque la gente mayor ya tiene hábitos formados. Por ejemplo, a mí me gustan, porque sé yo, los hamburgers de McDonald's. Pues, mano, si te gustan los hamburgers de McDonald's, a menos que McDonald's haga un papelón enorme, si te gustaban a los 30 años, te vas a gustar a los 80. Sí. Ganaste el cliente. La publicidad comercial va tras esa gente y sobre todo si tienen poder adquisitivo. Un ejemplo, jugando pelota dura. Un show que personalmente yo casi no veo televisión a menos que tenga un interés profesional en lo que esté pasando. Pues, ¿verdad? Tiene un rating que yo lo veo mucho a pelota dura por lo que yo hago. Pero fuera de años de política, el rating de pelota dura es bien bajo relativo a los otros programas, que sé yo, Puerto Rico Gana, los otros programas que hay en televisión. Pero la audiencia de Jugando Pelota Dura tiende a ser más joven, más educada, más, ¿verdad? Con mayor poder adquisitivo. Mira los anuncios de Puerto Rico Gana, son anuncios de supermercados, de especiales de celulares y de Medicare Advantage. Y los de Jugando Pelota Dura son placas solares, invertir en IRA. Invertir en IRAs, anualidades, en un país donde, qué sé yo, el 80-90% de la población no tiene 1,000 pesos en la cuenta de banco. Sí, lo veo. Tú tienes la audiencia de Bad Bunny, para un publicista es perfecta porque es educada, alto poder adquisitivo y joven. Pero en las cosas que tú tienes que hacer para caerle bien a ese crowd, no necesariamente son las cosas que tú tienes que hacer para caerle bien al otro 80% de la población que tiene más de 30 años, que probablemente no fue a la universidad, que no vive en el área metropolitana, que no está pendiente a la política todos los días, que tiene hijos,
que no quiere que los hijos escuchen necesariamente música, tú sabes, que degrade a la mujer, como dicen los conservadores. Bueno, y ¿Tú sabes? está el elemento incluso, ¿te acuerdas cuando hablamos de Cosculluela? Que tú dices Cosculluela me representa. Ajá. ¿Qué dice Cosculluela? En un momento cuando estaba en su riff contra Residente, que esto a mí me voló un poco la cabeza, porque yo no le adjudicaría a Cosculluela en primera instancia un temple muy reverente, ¿verdad? Pero él dice, bueno, pero el Residente fue a aquel programa, insultó al gobernador y habló mal del país, porque él va a hacer eso, tú sabes, cruzó una raya. Y yo pensé, y yo me quedé como que, wow, Cosculluela, no obstante, o sea, su género musical y la retórica que él utiliza, pues le afectó su sensibilidad política que uno de sus colegas fuera a cagarse en la madre a otro político, ¿verdad? Y yo creo que hay algo de eso, ¿verdad? Lo que tú dices de que para caerle bien a ese crowd, ok, pues tú tienes que hablar siempre negativamente de tus líderes, tienes que estar diciendo que todo una chaviene, pues no todo el mundo le encanta ese discurso del punto de vista político necesariamente. ¿No? Y tú buscas muchas veces, cuando tú tienes un crowd que tú tienes, ¿verdad? Como en el caso de Bad Bunny, que su audiencia asciende, porque no olvidemos algo, la audiencia de Bad Bunny es educada, relativa, o sea, Bad Bunny no es trap. No, pero Bad Bunny- Bad Bunny tiene crossover. Él sí, puede. pero el corazón del crowd de Bad Bunny, los que van a conciertos hardcore, tú ves un concierto de Bad Bunny y ahí no hay mucha gente pobre, ¿verdad? Pues son No, conciertos caros, sí, sí. ¿sabes? Es un crowd específico, educado, que es el mismo crowd, by the way, que domina las agencias de publicidad, los canales los reporteros jóvenes de los canales de televisión, los productores de los shows, ¿sabes? Es el crowd, oye, el crowd, o sea, mis amigos, la gente de mi edad, un poquito más joven, en su momento les encantaba. Digo, yo creo que ya estamos un poquito aging out. Te iba a decir, papá, ya tú estás más cerca de mí que de allá. Sí, sí, pero yo recuerdo hace 5 años, tú sabes, cuando yo tenía, qué sé yo, 29, 28, 29 años, que pues la gente de más joven de los in their 20s era como que Bad Bunny, o sea, es un proceso. La gente cuando se tiene mayor edad pues, compra casa, tienen hijos, se casan, tienen propiedad, Bueno, otras ya preocupaciones. no tanto, pero sí. Ajá. Es que es otro mundo, o sea, y yo creo que cuando tú eres un tipo que vendes taquillas y eres taquillero, tú generas intensidad, pues entonces, ¿qué yo prefiero? ¿Tener 1 millón de fans mes o 100,000 tipos que paguen 1,000 pesos por verme? Pues tú sabes, si tú estás, esto es un negocio, mano. Él quiere intensidad y la intensidad requiere controversia. Y esa controversia en la política no te ayuda porque en la política hay unas diferencias reales entre los partidos y las ideologías y las visiones de mundo, pero también tú tienes que apelar a la mayor cantidad de gente posible. No es tan lineal, vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo que ¿verdad? El runruneo surge primero de que son figuras, por lo menos las que han estado sobresaliendo en esta semana, Bad Bunny, pero o algunas otras más, son figuras que están pegados al zeitgeist de discusión pública, así que se pueden tirar un peo y grabarlo y ponerlo en Instagram y va a cubrir alguna noticia o por lo menos alguien va a hacer un reaction podcast Mira, si tú y yo le damos un follow a Natalia Rivera Ajá. en Twitter, nadie le importa. Pero Bad Bunny le dio un follow a Natalia Rivera y fue titular. Sí, perfecto ejemplo, ¿verdad? Y yo te No he hecho diría, nada, simplemente dar un follow. sí, ¿Sabes? sí. Bueno, después cruza un poco la raya, pero nada, esos otros 20 pesos. El punto es que entonces estas figuras cautivan la atención y los canales y los programas que viven de cautivar la atención, pues lo utilizan para ese propósito. Pero segundo, también yo creo que hay un poquito de vagancia intelectual en todos lados del espectro, porque en lugar de querer ver las campañas y la carrera política como un asunto profesional, De ideas, de planteamientos, de carácter. de táctica, de estructura, de implementación, del despliegue adecuado de recursos, del tú diseñar un mensaje, de tú analizar la opinión pública.
toda esa parte que ocurre detrás de la cortina es aburrida y no es tan fácil convertirlo en algo mediático. Por eso es que siempre toda la atención no es en el director de campaña, es en qué escándalo estuvo el director de campaña. Pero bien pocas veces tuve un enfoque en el trabajo que llevó a cabo X o Y director de campaña, ¿verdad? Y entonces queremos adjudicarle estos valores, estos efectos heroicos a una u otra figura que tú le puedas adjudicar toda la responsabilidad o toda la culpa de lo que pasa. Y creo que eso es hasta cierto punto ganancia intelectual de no querer ver la campaña como algo profesional. Porque yo creo que Juan Dalmau, por ejemplo, si tú miras el relativo éxito en términos de cautivar la atención de su campaña esta vez, Bad Bunny no tiene absolutamente nada que ver con ella, ¿verdad? Eso lo ha hecho porque ellos están haciendo un trabajo que nunca se ha visto que ellos llevaran a cabo. Y eso pues debe reseñarse. Nosotros lo reseñamos aquí, pero eso no es tan entretenido como decir, bueno, Bad Bunny acaba de decirle a Jennifer embustera, y entonces si fuera a ganar o perder, pues vamos a decir que Bad Bunny es un loser porque no pudo movilizar a la gente, pero si ella pierde, vamos a decir que Bad Bunny fue el que la tumbó. No fue la campaña de la persona que haya ganado, ¿verdad? Y eso es, y al otro lado de esa moneda es que la política puertorriqueña yo creo que comparte un elemento de paranoia con la norteamericana, de que hemos internalizado esta idea de la batalla cultural gramsciana, de que pues, toda la cultura es política, toda la cultura es un campo de batalla en la política y que la manera que tú llegas al éxito es estableciendo hegemonía cultural y hegemonía y control de instituciones que no son necesariamente las únicas políticas, también las culturales. Y esa paranoia causa que cada vez que tú ves que fulano mengano que tiene algún tipo de prominencia, pues tú de momento estás paranoico de que por aquí es que van a entrar los rebeldes o los subversivos. Y O, esa vice- o viceversa, tratar de adjudicarle a las... Mira, Cristian, yo te voy a decir algo, que una declaración contra interés, pero 80% del resultado de una elección se debe a cómo la gente se siente sobre el gobierno que está en el poder. La campaña tiene un efecto, la campaña tiene una fuerza, pero usualmente su efecto es revelar o acelerar un proceso que ya estaba ocurriendo. Por ejemplo, el tema de Jennifer con Luma. Tienes que soltar, papá, no te voy a permitir que me use este No, podcast no, porque es para que, no, sell your porque es book. que, Cógelo no, no, suave, es cógelo el tema, suave, no, no, usa el ejemplos. tema de Bad Bunny, el tema No, de Bad no, Bunny, si el de Jesús Bad Bunny. Manuel quiere pautar en este podcast, que lo pague, como lo paga San Juan Lincoln, La Tigre y Solar Innovation. No te voy a dejar que lo entres por la cocina. El punto es que él, ese tema estaba en el aire. Lo de Luma se ha discutido por semanas. Ah, que Bad Bunny comentó en eso. Ok, pues quizás hay un grupo de gente que no estuvo pendiente de las noticias por 2 semanas, que escuchó a Bad Bunny y dijo, ah, fíjate, Bad Bunny dijo eso, pues mira, ¿qué? Pero no creo que haya cambiado votos. O sea, ya eso se discutió. Yo creo que, como te dije, las campañas no tienen el efecto de cambiar profunda y fundamentalmente las opiniones de la gente. Yo creo que las campañas sobre todo revelan cosas sobre cómo se siente la gente sobre su futuro, cómo se siente sobre lo que ha pasado los últimos 4 años y sobre todo cómo son realmente los candidatos. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Charlie Delgado, si tú te fijas, yo uso a Charlie como ejemplo porque yo creo que es uno de los, digo, no todo el mundo sabe esto porque las encuestas no se publican encuestas todo el tiempo, ¿verdad? Las encuestas suelen publicarse al final, ¿no? La tradición en Puerto Rico es que hay quizás una encuesta en agosto, quizás una o dos encuestas en septiembre, quizás unas cuantas en octubre. Es cómico porque yo no puedo prender CNN o MSNBC o Fox en estos días sin ver una maldita encuesta encima mío. Exacto. Y entonces, fíjate en algo. Charlie estaba después de las primarias estaba súper adelante. Pero ¿qué pasó? El debate reveló una situación que Charlie, pues, no estaba muy claro sobre un tema y cada día que explicaba lo hacía peor. Y eso reveló algo sobre Charlie que a la gente no le gustó. Y a pesar de que la gente quería un cambio desesperadamente, dijeron, ¿tú sabes qué? Voy a votar por Pierluisi o no voy a votar por Charlie. Voy a dejar que Pierluisi gane porque creo que él está mejor preparado para asumir el rol.
Ok. Y esto es bien importante porque mira la campaña en Estados Unidos. Kamala Harris tiene a toda la farándula, toda la prensa, todo, hasta Dick Cheney la endosó. Y la elección está en empate. Las campañas son sobre los candidatos, no son, y la situación, no son sobre quién endosa a quién, y esta cosa de que si las maquinarias, mire señores, yo tengo noticias para ustedes. Si Pedro Pierluisi, con 10 millones de pesos en la cuenta y un presupuesto de 10,000 millones de pesos al año, no pudo ganarle a Jennifer González una primaria en su partido, olvídense de las maquinarias, olvídense del dinero, olvídense de todas esas cosas. Al final, lo que prevalece es lo que la gente quiere. Y Bueno, eso es pero algo que el dinero es importante. El dinero sí, es pero importante el para dinero es desplegar. importante para subirle el volumen a tu mensaje. Pero si tu mensaje no es vendible, o tu mensaje choca con la realidad, o tu mensaje simplemente no es lo que la gente quiere escuchar, perdiste el tiempo. Le diste volumen a algo que te puede estar hasta gestando votos. De hecho, lo hemos hablado antes. Yo estoy convencido de que la campaña de Pierluisi le restó votos a Pierluisi. Bueno, eso es algo que después podemos discutir cuando tengamos las herramientas. Sí, sí. Pero, mira, vamos, antes de cerrar el tema, les recuerdo, ¿verdad? Yo sé que en nuestra audiencia hay mucha gente que no, que son mucho más jóvenes que nosotros, pero a los que son más o menos de nuestra edad, les recuerdo que cuando nosotros estábamos creciendo a finales del Rosellato, principio de Sila, eh, todo artista musical de renombre en Puerto Rico esencialmente era independentista y eran vocalmente Cultura Profética, Robbie Draco Rosa, Que era La Vega. Piedra La Vega, no sé si la secta había nativa, pero coqueteaban, iban a las actividades, ¿me entiendes lo que te digo? Tenías, incluso en esa época, le decían a los artistas que fueran populares clásicos o PNP, no hables de política, porque te va a hacer daño, porque a la gente le gusta los artistas que son independentistas. Y no obstante eso, pues ganaban los PNP y los populares. El cambio le ha abierto las puertas a la entrada de nuevas facciones en nuestra política, o nuevos partidos, no son artísticos y no son culturales, son factores económicos, son factores Sociales. Sociales. estructurales, sí, estructurales de la política internacional y americana. Bueno, Cristian, Puerto Rico había tenido hasta el 2010, es más, hasta hoy, había sido gobernado por los hijos y los nietos de la clase adinerada puertorriqueña, de la clase media alta y la clase alta. Todos nuestros gobernadores en una isla de casi todo el mundo va a la escuela pública eran de escuela privada, de ciertas escuelas privadas. La inmensa mayoría, hasta Alejandro, creo que todos habían estudiado fuera de Puerto Rico. Y esa gente fue la que llevó a Puerto Rico a la quiebra, ¿verdad? En la mente de la gente, esos gobernantes preparados, educados, de alto copete, terminó Puerto Rico en una quiebra que para empezar, desmoralizó ¿sabes? Quebrar el acto de estar en quiebra como país. Es una humillación, ¿no? O sea, a nadie le gusta decir Puerto Rico está en quiebra. Aunque yo creo que la decisión Bueno, de yo creo que hay reactivar alguna la gente deuda. hay alguna gente que le encanta decirlo, Sí, sí, pero sí, pero no es una cosa que da orgullo. Y yo creo que el 2024, donde dos chamacos de escuela pública ganaron las primarias de los partidos que siempre habían elegido a los de siempre, me parece a mí que es una demostración de que lo que está pasando en términos del electorado es mucho más una revolución contra las élites tradicionales que contra los partidos tradicionales. Sí, pero incluso en ese lado, ¿verdad? Sí te escucho, ¿verdad? Y es más fácil decir que la quiebra fue el resultado de haber sido gobernado por sí, una élite criolla explotadora afiliada a Metrópoli, porque eso es mucho más entretenido que hablar de que, pues, mano, ocurrieron unos cambios en la globalización donde nuestra base industrial fue debilitada dramáticamente y en realidad podía haber tenido quien te dé la gana y como quiera que podías llegar a... Es más fácil decir eso, decir que fueron unos élites pillos que hablar de asuntos estructurales. Pero te doy un ejemplo, en el 2016, los endosos más importantes
no te los daba ningún farandulero. Los endosos más importantes en esa elección fueron los que hizo Alexandra Lúgaro. Y Alexandra Lúgaro era una figura, aunque carismática, pero era de clase media alta, que había tenido experiencia en escuela privada, no sé si termina graduándose de escuela privada, pero había estado en escuela privada, y cuyo primer trabajo fue en la familia, fue en la empresa familiar que le rendía servicios profesionales al Departamento de Educación. O sea, very standard elite puertorriqueño, ¿verdad? No, y el candidato más exitoso del Partido Popular es Pablo José Hernández ahora mismo, ¿no? O sea, sin duda. Sí. En términos de recaudación de fondos y en términos de hoy, él ha lucido muy bien y hay que decirlo, ¿no? Yo creo que sí, yo no estoy hablando de que es un sí o un no, no es una verdad absoluta, pero sí pienso que no es casualidad que hay un desgaste y hay una frustración, que esa frustración le ha abierto puertas a cosas que antes eran impensables. El PIB en una posición, ¿verdad? Que no está en 2%, o sea, Juan Dalmau es el mismo individuo hoy que hace los 12 años que cogió y quedó, ¿sabes? Cogió una pela de proporciones descomunales. O sea, Juan Dalmau sigue siendo la misma persona, cambió un poco el discurso, pero es la misma persona y piensa lo mismo probablemente. O sea, nadie cambia de opinión a los 40 y pico años sobre cosas fundamentales de sus creencias, bien poca gente. Pero el mundo cambió Sí. y la deferencia a las estructuras de poder tradicionales creo que también cambiaron. Bueno, dicho todo eso, vamos a tomar una pausa y regresamos ahora. And we're back. So back. Bueno, la próxima... Are you tired of winning ya? I'm so tired of winning. Yo gano tanto. Todas las horas del día yo estoy ganando. El próximo tema que tenemos en la agenda es una discusión breve de un documento que publicó esta semana Juan Dalmau y su campaña de Patria Nueva, 18 páginas aproximadamente, que es la plataforma del PIB para la transformación hacia un gobierno eficaz y limpio, el cual compone una propuesta de transformación de la rama ejecutiva que es necesaria para viabilizar las diversas propuestas programáticas de secciones anteriores. O sea que las otras propuestas, si no se hace esto, pues no pueden viabilizarse. That's fine. Ok. Y entonces también hace una propuesta de reforma legislativa y una reforma municipal y judicial. Y hay algunos elementos que ya son repetitivos en el sentido de que han sido discutidos en otros episodios donde hemos hablado de la plataforma que son más por temas. Como el Ministerio de la Cultura, también conocido como el Ministerio de Propaganda. No le puedes decir eso, papá. Pero Pero sí, exacto, cosas así. O el asunto del plan, la Corporación del Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico y el aunque fíjate, no recuerdo que lo habrían, o sea, habíamos hablado de las ideas, pero quizás podemos señalar que no habían dicho hasta ahora, eso es un detalle adicional de cómo lo iban a operacionalizar, pero no es un detalle importante. ¿Qué cosa? Pues que iban a hacer, que la corporación esta del Seguro Universal iba a tener el fondo y a la ACA. Sí, lo había dicho, lo había dicho anteriormente. Eso es una propuesta que José Luis Dalmau lleva impulsando desde que yo empecé en el Senado en el 2012, que yo recuerde. Y el tema del fideicomiso del seguro social, no recordaba que lo trataban como un fideicomiso. Yo pensé que era como que un sistema más como el Seguro Social Federal, que era tax y se hace un pago. Ahí pareciera ser como si fuera un plan de beneficios definido. Pero nada. Pero eso estaba en la parte de salud y en la otra. A mí, te tengo que decir que a mí lo que es interesante de esta sección es porque yo creo que refleja un poquito más high politics, ¿verdad? En el sentido de que no está limitado a discutir, pues hay este problema, vamos a crear este programa. Tiene una concepción un poco más constitucional de cómo ellos entienden que debe estar organizado el gobierno. Y a mí me sorprendió que en lugar de... Yo pensaría que basado en, por ejemplo, una entrevista que dio Juan Dalmau al principio del año,
al vocero específicamente, donde él habló de que el gobernador tenía que ser una fuerza aglutinadora y era el agente de cambio, etcétera, que ellos preferirían un ejecutivo fuerte y que fuera un ejecutivo empoderado. Y cuando tú lees esta propuesta, ellos incluyen, por ejemplo, de que cada agencia o cada corporación pública va a tener que tener estos consejos asesores que son de ciudadanos, pero tienen que tener méritos, pero son ciudadanos de la calle que te van a poder decir con su mérito cuáles son los problemas que ellos en su mérito han entendido que son relevantes. Ellos van a revisar todos los reglamentos. Ellos requieren que en la legislatura, más allá de las vistas públicas, también tiene que haber unos consejos ciudadanos. eh, y también incluyen esta idea de que va a haber otro consejo ciudadano revisando las contrataciones y las cuestiones. Y estructuralmente hablando, eso va en contra del concepto de un ejecutivo fuerte, de un ejecutivo unitario, de un ejecutivo que puede ser el catalista de cambio, que puede ser el aglutinador de la voluntad general, para citar a Rousseau. Y, y Pensé que estaba citando a a James McGregor Burns o algo no, así. no, no, eso, acuérdate que todo tiene un origen francés a veces. Eh, y también me sorprendió de que tomaran la postura de que estas transformaciones son necesarias para el resto de su plan de gobierno. Porque en esencia te estás poniendo un hándicap desde el principio diciendo de que estás poniendo un hándicap en dos lados. Primero, estás ya poniéndole una nota al calce a todas tus propuestas de que si no puedo reorganizar la rama gubernamental como yo quiero, pues entonces pues all bets are off. Y segundo, que yo pensaba que el mensaje de la campaña era no que la estructura del Ejecutivo está mal, sino como ellos dicen siempre, el bipartidismo ha politizado el gobierno, está lleno de un chorro de ñemo y de gente sin mérito, hay que restaurar el principio de mérito. Y una vez eso ocurra, acuérdate, Juan Dalmau no va a proponer la independencia, él se va a encargar de limpiar el gobierno. Pero una vez tengamos un gobierno limpio, pues el dinero va a dar y todo va a salir bien. Y vamos a descubrir que en verdad somos Suiza y Mónaco y no tenemos que estar viviendo penumbra. Pero esta discusión no me luce que sale de ese tono. Algo así. No. Fíjate, yo coincido contigo en cuanto a que toda la discusión sobre la rama ejecutiva es bien llanita. De hecho, me parece que, considerando que este es uno de los temas donde ellos hablan, como siempre lo bajo en Vejidos, de adecentar la vida pública, me pareció que la primera mitad fue como que una repetición del resto de su plan de campaña. Parece que el equipo de plataforma como que se quedó. Sí, estaban muy ocupados haciendo memes esta semana. No salió, no pudieron rellenar mucho la propuesta. Básicamente, el principio pues, es como tú dices, una redefinición con unas cuantas propuestas de aumentar de que esto, vas diciendo, pues para poder hacer el plan de cultura, pues necesito un departamento de cultura. Para hacer el plan de salud, pues necesito una corporación de salud, etcétera. Cuando vas al tema del sistema de mérito, bueno, hablan aquí hasta de reponerle la cuota a la Universidad de Puerto Rico, lo cual, No, ellos pues, lo que dicen es que se la van a supongo que restaurar. por eso, ¿sabes? Eso no sé si es una reforma política o es como que un tema presupuestario, pero, o sea, por eso te digo, el principio es como que medio relleno, o sea, eliminar el FEI, pues eso es algo que Héctor Fejel lleva impulsando todo el cuatrenio. Este tipo de panel de justicia y verdad, pues, es como hacer otra vez la auditoría de la deuda que se hizo ya el cuatrenio pasado. Es mucha cosa de integración de la sociedad civil, pero que realmente cuando tú lo miras bien, pues no son cosas sustantivas. Me pareció más interesante, aunque es un poco repetitivo, el resto de la propuesta. Por ejemplo, el tema de la unicameralidad, eh, pues, pues chévere, supongo. Eso debilita al gobernador, ¿verdad? Pues esa es una de las principales objeciones a la unicameralidad, ha sido eso, aunque yo creo que el tema de la ¿Tú estarías en contra de una sola cámara? me es indiferente. Me es indiferente. De verdad, honestamente, me es indiferente. Yo creo que las dinámicas que ocurren
en la bicameralidad, pues son buenas, en términos de que tienes un segundo turno al bate, chequear las cosas, aunque creo que la bicameralidad fomenta la aprobación de medidas irresponsables para tirarle el tostón al otro cuerpo y hace que los legisladores no tengan que ejercer tanta responsabilidad. Fuera de eso, pues no creo que hace gran diferencia porque al final, como siempre hemos hablado, lo importante son las personas que ocupan las posiciones, no necesariamente los detalles de la estructura. Pero estructuralmente a mí, por ejemplo, tú me hablas de una sola cámara y digo, ni me viene ni me va. Sí me interesa el diseño, ¿verdad? Porque si me va a decir a mí que vamos a tener una sola cámara en una sesión constante durante el año y con requisitos de aprobación de solamente de 51% para arriba, pues a mí eso me preocuparía, porque entonces no tienes un segundo cuerpo que pueda, ¿cómo se dice? Que pueda quizás bajarle un poco a la velocidad, porque al final del día todos somos humanos, vamos a cometer errores, muchas veces la primera reacción es la incorrecta en asuntos de política pública. Y una sola cámara que no tiene limitaciones estructurales en su capacidad de aprobar medidas, para mí sería bien preocupante. Cuando tú miras o sea, cuando tú lees las cartas y los papeles federalistas de por qué se diseña la segunda constitución del 1789, una de las cosas que ellos decían es que las legislaturas estatales se habían ido a lo loco y estaban aprobando medidas y legislación que atentaba contra los derechos de los propietarios, derechos civiles, etcétera, y pues tratan y que empiezan a crear esta estructura federal para poder reducir esos impactos. Y yo creo que aquí hasta cierto punto estaríamos, o sea, los problemas de nuestra legislatura actual no es que es bicameral, es que yo te diría que parte del problema es que es una sesión constante todo el año, no tiene ningún tipo de limitación, no hay mucha diferencia entre ellos, excepto alguno que otro rol constitucional, y está sufriendo mucho los males que las asambleas típicas pueden sufrir si no se diseñan bien. Yo no creo que el problema es un problema de diseño, creo que el problema es un problema de... Creo que nuestro sistema constitucional está bien diseñado, yo creo que fue bien pensado por personas que tomaron esto en serio. Sí, pero Yo creo que las cosas de las que yo me quejo vienen después de la Constitución y por no eso, están incluidas ahí. yo no creo que es un... O sea, decir que va a ser unicameral, pues chévere, supongo, es chévere. O sea, pues mira, participación legislativa, vistas públicas en cada medida, pues mano, mira, Tatito, a quien respeto en su carácter legislativo mucho porque él sabe mucho de, ¿verdad? Se lo vive. Hizo vistas de aprobación, dice, no, vamos a hacer, en vez de hacer la aprobación de las medidas por el referéndum, van a hacer vistas públicas. Pues, mano, la verdad es que una vista pública para un proyecto que no le importa a nadie, pues no tiene mucho sentido. Que tú le quitaste esa discreción al legislador de hacerlo por referéndum o por vista pública, pues hacen unas vistas públicas pro forma. Al final terminas haciendo un show, perdiste el tiempo, hiciste un montón de trámites, pero al final lo importante es la sustancia. El proceso es importante. Pero la idea de que una reforma procesal individual va a cambiar el resultado o las dinámicas humanas en un cuerpo colegiado, pues no es real. O sea, en el Congreso se aprobó una medida para que los comités de conferencia tuvieran que ser públicos y no fueran en privado, pues las decisiones se toman en un cuarto privado y llegan allí planchado todo. O sea, la idea de que tú vas a poder alterar la naturaleza de cómo funciona un cuerpo colegiado en un ambiente partidista, pues una reforma procesal o ¿verdad? Chévere, pero eso no necesariamente va a resolver un problema o va a evitar el problema. ¿Qué te La pareció? reforma, Perdón. la reforma No, iba a decir judicial, algo. Sí. no, la reforma judicial y la municipal, pues todo esto existe ya, mano. Bueno, a mí la parte de la reforma municipal, que en realidad no es ni una página entera, ¿verdad? Y se limita a hablar de que primero adoptaron la posición de Ricky de los counties con regiones administrativas. Eso me estuvo cómico. Y de la Y Junta. sí, ¿no? Pero quien primero sale con el tema fue Ricky, ¿verdad? Y segundo, que van a reformar el sistema fiscal municipal para garantizar una distribución más equitativa de los recursos y para que los municipios más pequeños con menos recursos puedan operar de manera sostenible. Sencillamente están prometiendo el fondo de equiparación que pues, ellos dicen que ha causado que los alcaldes puedan dedicarse a bobería, como decían antes. Ya ellos no dicen eso, pero antes lo decían por lo menos. Y fortalecer la participación ciudadana, que es un refrito de lo anterior.
pero no veo en esa parte de reforma, o sea, si tú me hablas de una reforma municipal, yo pensaría que está hablando de cambiar el paradigma de que el protagonista en el gobierno de Puerto Rico es el gobierno central. Y si tú quieres una reforma municipal de verdad, tienes que estar dispuesto a decir que el nuevo protagonista en la relación entre ciudadano y Estado va a ser mayormente a través del municipio o del county que ellos quieren ahora implementar y no necesariamente con el gobierno central. Eso yo no lo veo por ningún lado. Eh, y para mí esa sería la reforma probablemente más estructural que uno pudiera ver en el gobierno de Puerto Rico. Creo que no se quedaron cortos en eso y creo que quizás es que no le tienen mucho cariño a los municipios. Eso ha sido algo tradicionalmente en la izquierda en Puerto Rico, de que piensan que los municipios son superfluos. Eh, pero yo, por ejemplo, yo siempre he argumentado, yo estoy a favor de que los municipios sean más fuertes que el gobierno estatal, por lo menos en la mayoría de los asuntos. Y yo creo que se ha demostrado muchas veces que mientras más poder tú tiras hacia abajo del gobierno central, más responsivo más responsiva es la política que cuando lo tienes todo centralizado. Claro, ahí te quita la capacidad de presentarte como como una figura mesiánica que puede ejecutarlo todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchos programas, sobre todo de ayuda al ciudadano y servicio directo, que el gobierno central ha demostrado incapacidad de resolver. Yo creo que el gobierno central, donde es superior, es en cosas adjudicativas, Ujú. no en cosas que requieren algún tipo de peritaje. Ahí sí, pues, es difícil. No es coste efectivo tener 78 de esas. Yo creo que en términos ¿verdad? Y yo creo que eso está todo el mundo de acuerdo ahí. En cuanto a las reformas del sistema político, electoral, pues, mano, me alegra ver que el PIB descubrió la ley de financiamiento de campañas del 2011. Pues, mano, ellos dicen deroga el código electoral, ok, el control bipartidista del sistema aparato electoral. Pues, mano, la verdad es que yo creo que no debería haber control partidista en lo absoluto, pero pues esa pelea de los puertorriqueños aquí, el sistema de desconfianza y whatever, pues eso no hay ¿Tú, quien no. ¿Tú piensas igual que yo entonces? Porque yo digo que esta cuestión del sistema de desconfianza en realidad, Juárez, yo creo que el sistema de desconfianza puede ser efectivo cuando tienes dos partidos fuertes y tienes al PIB de condón del Partido Popular, pero aparte de eso, yo creo que si algo hemos demostrado es que una vez tú abres esa gobernanza partidista más allá de dos o tres, se convierte bien difícil de administrar efectivamente. Y yo Sí, porque en pienso la que, práctica es imposible llegar a acuerdos entre cuatro. Entre dos, pues se podían hacer cosas, pero entre cuatro ya. y cinco, tú sabes, y llega un momento y dice, espera, de todas las cosas que queremos profesionalizar, ¿por qué esta no es una? O sea, no entiendo. Porque ahí hay trabajo, chicos. No, y te digo, mira, yo que he estado en campañas políticas, te puedo decir que las campañas políticas en Puerto Rico son de voluntarios. Y los voluntarios, pues, mano, se fajan. Y los empleados estos de electoral muchas veces están en nómina y muchas veces, pues, trabajan menos que los voluntarios. Eh, Tú ves, se creará una junta ciudadana para supervisar las actividades publicitarias de los comités de acción política con medidas precisas para la vigilancia contra campañas coordinadas de dichos comités con candidato y partido y con severas penalidades por violar el norma establecida. O sea, Wanda Vázquez está ahora mismo acusada de esencialmente romper reglas electorales. Eh, Vimos al principio del cuatrenio los casos que se dieron con lo del PAC del gobernador, que tuvieron, hay personas que también han ido presos. O sea, vamos a hacer un comité de ciudadanos que vamos a coger de la calle y decirle qué tú crees de este anuncio. O sea, no entiendo esa. Me parece que es como que tomaron toda esta estructura y simplemente de cada cosa decían Democracy Fairy Dust. O sea, vamos a tener estos comités y ellos se van a encargar no sé, no le veo. Yo esperaba algo un poquito diferente. Esperaba más agresividad en términos de gobernanza. Y lo que veo es lo contrario, una postura a favor de, de minimizar, de debilitar el poder ejecutivo, que ha sido la constante en términos del desarrollo de la rama ejecutiva en el gobierno de Puerto Rico desde que murió Luis Muñoz de Balacer, y, y no hay ningún cambio más allá de paradigma, hablar de pues, unicameralidad y representación participativa, ok, fine, o sea, cool. No sé, me quedé esperando más. no, aquí tienen que, o sea, pues ahí hablando de que si van a crear el delito de hallazgo de riqueza inexplicable de parte de un funcionario público.
¿Sabes? Como que si tienes demasiado chavo, pues es porque te lo jodaste, ¿no? La presunción está medio crazy. ¿Sabes? ¿Sabes? La separación absoluta del rol político, del rol gubernamental, que llega un poco, ¿verdad? Yo creo que está un poco demasiado intensa, pero ahí está, ¿sabes? El tema de la reforma para que ahí está una reforma de prohibir los donativos anónimos. Mira, tienen un tope, tienen unas cosas que es como que, pues, mano, yo supongo que eso es algo que les interesa, ¿sabes? O sea, son, ¿cómo te digo, Cristian? Son reformas en las cuales creo que hay bien poca diferencia y creo que entre los partidos, y creo que la idea de que esto haría una diferencia en cómo opera el gobierno en la práctica, pues un poco Small es potato, ilusorio pensar que todo el mundo en el gobierno, que la inmensa mayoría, o que siquiera más de 2 o 3 personas están small, haciendo. small potatoes. Tú querías mencionar algo de lo del asunto del principio de mérito. Bueno, yo sé que es un Sí, yo tema que creo te que está interesa. interesante, me pareció apropiado hablar del principio de mérito. Creo que pues, es otro ejemplo de el tipo de propuestas que no son propuestas. O sea, las propuestas del PIB no son, en este caso, realmente más propuestas, son anunciar que van a cumplir con el trabajo que se supone que haga un gobernante, ¿no? Porque el tema de escoger a las personas por su mérito, pues debería ser la política saludable de cualquier gobernante. Ningún gobernante debería escoger las personas que lo jodean por razones políticas. De hecho, yo creo que el gran éxito de Luis Muñoz Marín como gobernador precisamente fue el que nombró a personas que no coincidían políticamente con él a cargo de agencias importantes. Pero O tenían sea, lealtad a su persona y a su proyecto político. yo creo que tener lealtad a la figura del gobernador, pero muchos jefes de agencia de Muñoz Marín, por ejemplo, Son Luis Descartes, vota por Ferré. Sí, Eh, pero si tú tienes, no, pero eso es importante, porque aquí a veces hablan de politizar y de criterio político, cosas que no tienen nada que ver. A ti por ejemplo, cuando yo dirigía mi agencia, yo tenía personal de confianza y de alto rango que yo sé que no eran PNP o si eran estadistas no eran activistas políticos y tenían mérito, pero pero tenían una lealtad y una, vamos a decir, un compromiso con el programa mío y por ende con el programa del gobernador, que es quien me lo delegaba. Tú no puedes tener un jefe de agencia o un cuerpo de confianza que piensa que va a hacer lo que le dé la gana y que su rol incluso no es seguir la línea de política pública del gobernador. Vas a tener un caos. Y típicamente cuando tú ves que nombran a personas así, la persona no da pie con bola o termina siendo una decepción porque es que nunca tuvo un compromiso ni tuvo un convencimiento de ejecutar la visión del tipo que estaba en la papeleta, la tipa, ¿verdad? Para ser inclusivo. Eh, eso no es político, eso es Management 101. Si yo contrato un chorro, si yo abro mañana un restaurante y abro un de hot dog y hamburger y pongo de chef a un montón de gente que lo que quieren hacer es ensalada, pues vamos a tener un problema, la marca no va a pegar. Así que esa es la parte que yo creo que ellos a veces mezclan y a veces es más fácil decir, hay que tener un principio de mérito para no simplemente decir, mira, yo quiero personas que estén afiliadas a mi ideología o a mi visión de gobierno. Partidista. Una cosa es la cosa partidista y otra cosa es la visión del gobernante. Eh, y yo creo que una persona no tiene que ser del partido para creer en en la visión de gobernanza y no tiene que ser de toda la visión, puede ser simplemente de la parte que te toca a ti dirigir, ¿no? Pero Ujú. tú no puedes, por ejemplo, como gobernador Ricardo Rosselló, que creía en la, qué sé yo, en la escuela charter, no voy a nombrar a Aida Díaz, secretaria de Educación. Exacto. ¿Sabes? Tú puedes nombrar quizás a Eduardo Batia, por ejemplo, pero no puedes nombrar ¿verdad? Para hablar a alguien que no sea de tu partido. No vas a nombrar, no puedes nombrar en el negocio de energía a Jaramillo, pero puedes nombrar a Jabón Luis Nieves. Bueno, yo estaba diciendo los otros días que yo solamente, yo endosaría un retorno a la Autoridad de Energía Eléctrica bajo un precepto.
y es que Ángel Figueroa Jaramillo tiene que ser nombrado director ejecutivo. Incluso la junta de directores va a ser de él. Le vamos a decir, dime quién es que tú quieres de junta de directores, que esos son todos los que van a ser nombrados. Allá tu papá, brega. Ese sería mi... Porque quiero ver el modelo sindicalista en acción. La cooperativa de los trabajadores, Cristian, no lo estás entendiendo. Cuando empiecen a llegar todas esas solicitudes de aumentar el base rate. Muñeño. Es que ese es el problema, o sea, digo, yo creo que, por ejemplo, ¿verdad? Y no quiero personalizarlo porque no la conozco, pero el tema de corrección, cuando hubo los incidentes con el Mejallá, El me whatever, Ávila. Ávila. Mano, pues mira, cuando tú eres secretario de corrección, pasan esas cosas y tú estás a cargo de la movilización electoral del gobernador en su campaña. Hermano, puedes ser la mejor persona haciendo tu trabajo, pero se ve feo. O sea, porque si tú vas a meter, Sí. ¿me entiendes? O sea, Sí. si te vas a meter en política, pues asegúrate de tener tu oficina cogiendo bien y que no hayan problemas y no explote nada. Porque creas desconfianza, ¿no? En la política y en los políticos. Bueno, para ser justo, en esa línea, yo sí creo que hay un issue en que las organizaciones de servicio público de servidores públicos se han convertido como una guardia pretoriana que están para ejecutar a nombre del gobernador, pero le tienen la espada en el cuello al gobernador siempre. Y yo creo que eso es un issue. Y yo creo que es un issue y esas guardias pretorianas no están respondiendo al partido. Y no están respondiendo yo creo pero mi postura sería la siguiente: atender ese problema que se tiene que atender eventualmente. Lo que está en el plan yo creo que ni lo reconoce. es que, como nunca han gobernado, pero yo como persona que ha trabajado en ese mundo y mi familia, pues, tengo familiares que han sido servidores públicos, la idea de que en el servicio público puede haber un principio que no sea el de mérito, cuando bajas de los jefes de agencia y de la cúpulas altas y empiezas a meter el concepto de grupos de interés dentro del gobierno que empiezan a fraccionar y que el servicio público no responde al interés público, sino al interés particular. Bueno, te voy a dar un ejemplo que para mí es el más importante, el Fondo de Seguro del Estado y la ACA. Okay. Son entidades públicas que cumplen un rol social importante, pero en la medida en que tienen estos superávits permanentes, pues entonces la corporación pública, si gana dinero, el dinero se reparte a los empleados en un convenio colectivo. Si pierde dinero, el gobierno central tiene que subsidiarla. El concepto de la corporación pública no era ese, ¿verdad? No. Era una corporación administrada por mérito, que ejecutaba un fin, entraba un dinero, salía el dinero y la diferencia pues se reinvertía o se buscaba, pero esa dinámica creo que hasta cierto punto el concepto mismo de la corporación pública en Puerto Rico y en todos lados del mundo creo que ha fracasado. Creo que esa separación artificial no le sirve bien a Puerto Rico. Bueno, yo creo que es una discusión más profunda. Pero ese es el tipo de dinámica que es fundamental para hablar de una reforma gubernamental, ¿no? Porque un montón de la mitad de lo que hace el gobierno es a través de corporaciones públicas. Y en muchos estados, tú has visto que las corporaciones públicas las convierten en corporaciones normales bajo su ley general de corporaciones, simplemente que el accionista es el gobierno. Es el gobierno, pero es accionista y se comporta como accionista y tiene que y puede recibir dividendos y de la misma manera Tiene que respetar la forma corporativa. Exacto. Y en muchas de estas corporaciones, los convenios con los bonistas incluyen posiciones, limitan a, por ejemplo, yo siempre decía que el problema fundamental de energía eléctrica y del concepto de energía eléctrica fue que no se incluyeron protecciones básicas que se incluían en las corporaciones públicas en Estados Unidos sobre la continuidad de la operación y de la junta de directores para evitar precisamente que cada 4 años tú cambies toda la junta y se pierde todo lo que se hizo, ¿no? Sí. Pero nada, eso es una reforma. Eso es una reforma de importancia, ¿ves? Que no se discuta ahí.
Pero es aburrida también, porque no estamos gritándole corrupto a todo el mundo. Mira, vamos al último tema del día, que es la propuesta que hizo el presidente Abinader, o hizo un comentario. Hay un grupo en Puerto Rico, un fondo de inversión que se llama Atabey Capital. Ellos han estado impulsando la idea de llevar a cabo un cable. Creo que su representante Rafa Vélez estuvo en Jugando Pelota Dura, hablando de que el costo del cable, ellos entienden que sería como $1,000,000,000, que se podría entonces amortizar ese pago, ese costo a través de 30 años, lo que sea, y que crearía esencialmente un grid integrado entre Puerto Rico y la República Dominicana. Eso se ha discutido también para Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes se ha discutido en un montón de maneras. Como dije, no hay que discutir el tema en particular, pero el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en unas declaraciones dice: oye, nosotros vamos a empezar este programa de inversión de $5,000,000,000 en la República Dominicana, en nuestro sistema energético, que tiene cierta fragilidad. Se ha fortalecido mucho de cómo estaba hace 20, 15, 10 años, pero todavía ellos están fortaleciéndose. El grid de ellos, te diría que no está, incluso no está tan integrado como en un momento estuvo el nuestro. Y el presidente dice: oye, imagínate que en algún momento vamos a generar tanta energía que vamos a tener un superávit energético y le podemos entonces interconectarnos a Puerto Rico y se la vendemos a ellos. Eh, no necesariamente funciona así. Un grid, una vez integrado, tiene que ser bilateral, no es de un lado solamente. Eh, pero, pero eso a mí lo que me llamó la atención, más allá de la propuesta como tal, es que le activó a algunas personas, yo te diría que son más de la clase empresarial de Puerto Rico, un sentido de dread, ¿verdad? De preocupación, de vergüenza, de cómo es posible que los dominicanos están pensando en ayudarnos a nosotros, cuando nosotros somos los que tenemos que ayudarlo a ellos, porque nosotros siempre tenemos que estar mejor que los dominicanos. Y me llamó la atención también que en un momento donde un presidente latinoamericano en el Caribe, que acaba de recibir al secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario Blinken, que elogió a la República Dominicana como la economía más fuerte del Caribe o más grande del Caribe, pues me llamó la atención que los independentistas no comentaron el tema. Yo pensaría que los independentistas estarían diciendo: ve, los dominicanos pueden y están hasta pensando en enviarnos energía a nosotros también podemos. Eh, y me recordó el hecho de que cuando yo discutí en la trinchera con Ángel Collado Schwartz, de por qué cuando él hablaba de soberanía exitosa no incluía a la República Dominicana en esta fase, por lo menos de su desarrollo, como un ejemplo más cercano y más real, ¿verdad? Que a nosotros, que Lituania o que Latvia, lo que sea. Dijo: no, es que allí todavía hay unos issues de desigualdad, etcétera. Y quería comentar un poco esa dinámica, porque nosotros hemos en este programa discutido la plataforma del PIB, también la Victoria Ciudadana, un episodio, probablemente del PIB, y a mí me interesaría cuál sería la reacción del presidente Abinader si yo le llevo la plataforma del PIB y le digo: presidente, ¿usted cree que esto sería buena idea implementarlo en su país soberano? Yo tengo no te voy a decir que he llevado a cabo el ejercicio, pero yo creo que si yo llevo esa plataforma al presidente Abinader o a la élite que gobierna políticamente la República Dominicana, me va a decir: tú estás loco. Nosotros queremos crecer, no queremos destruirnos. O no queremos entrar en estas dinámicas. Y me interesaría que, Barbo, ¿cuál fue qué sería tu perspectiva de eso que acabo de tirar al medio? Bueno, bueno, vamos a hablar, son dos temas. Uno es el tema del cable, que eso lo podemos dejar quizás para más adelante. El tema de la República Dominicana, mira, la República Dominicana está viviendo un momento muy similar al que vivió Puerto Rico en los años 40, 50 y 60, de un crecimiento económico bien rápido porque empieza en una base bien bajita. Y digo, el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana les dio un empujón, pero también no podemos dejar a un lado la enorme importancia que tienen las remesas que envían los dominicanos a la República como un factor fundamental en su crecimiento económico. Yo he visto tantos artículos de gente diciendo: ¿y por qué la República está creciendo tan rápido? Bueno, en parte
como te digo, por el libre comercio, pero en gran parte también es porque están teniendo un ingreso de remesas que no tenían. O sea, las remesas representan para la República Dominicana un ingreso anual comparable en proporción 3 veces más grande que los cupones en Puerto Rico. Espera, pero ¿eso estuvo hablando o lo has visto en algún estudio? Creo que eran $1.000 millones al año que se recibían en remesas en la República Dominicana, que para una economía del tamaño de ellos es un montón. Y sobre todo cuando miras el per cápita, ¿no? O sea, el per cápita de la República, o sea, el dominicano promedio tiene, dependiendo cómo lo calcule, un tercio a un cuarto del poder adquisitivo o de la productividad económica de un puertorriqueño. Lo que pasa es que en la República Dominicana, al empezar de una base tan pequeña, pues el crecimiento es bien rápido, es bien dramático. Y en las clases empresariales, pues recuerda que el que viaja para República Dominicana lo que está buscando oportunidad de negocio, que es empresario y busca oportunidad de negocios, piensa no como residente de allí, sino como inversionista. El crecimiento es rápido, por lo tanto hay oportunidades de ganar 20, 30, 40% de return on investment. Oportunidades que en Puerto Rico, que aunque es más rico tanto en tamaño como en proporción, está relativamente estático, pues no existen. Porque ya en Puerto Rico esas fortunas se hicieron y lamentablemente se perdieron en los bonos y en la banca y en el real estate. Pero ya existió esa riqueza, ese proceso de creación de riqueza bien rápida para los grupos autóctonos, pues se está dando ahora en la República Dominicana y en Puerto Rico pues se dio en los años 50 y 60 sobre todo y los 70. Y yo creo que esa transición nosotros, la clase empresarial la está viendo de una forma bien llamativa. Y yo creo que otro factor mucho más pequeño, pero sigue siendo relevante, es que hay empresas que se vinieron a Puerto Rico o se establecieron a Puerto Rico y habían logrado sobrevivir, pero estaban sobreviviendo cada vez más apretados porque el costo de mano de obra aquí sigue subiendo. De repente empiezan a ver como competidores en República Dominicana pueden producir mucho más barato porque la mano de obra ya es más barata. So, desde el punto de vista empresarial, de oportunidades de negocios, hay oportunidades de negocio en República Dominicana que en Puerto Rico no hay. Ahora, en términos del estándar de vida del puertorriqueño individual, Puerto Rico está órdenes de magnitud por encima de la República Dominicana, sobre todo en el promedio. Y creo que ese choque entre el discurso de los empresarios y el discurso del puertorriqueño y la realidad del promedio o del mediano en cada uno de los países, pues choca. ¿Tú crees que, la clase empresarial en Puerto Rico ve que quizás los empresarios más élite de la República tienen una jerarquía social o la perciben y tienen una jerarquía social mucho más alta de la que ellos quisieran sentir que tienen en Puerto Rico y eso les da esta incomodidad constante? Pues, mano, mira, va a dar un ejemplo. Es que también, yo creo que también es un tema de estatus, no solamente la jerarquía social en comparación a otros países, sino internamente. A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, una familia de clase media, de lo que hoy llamaríamos clase media o clase media alta, podía tener uno o dos empleados domésticos trabajando full time porque el salario de la clase trabajadora, en lo que llamaríamos el salario mínimo, era mucho más bajo entonces que ahora, aún en proporción a, o sea, todo el mundo era más pobre, pero los pobres eran mucho más pobres. Entonces, con la sociedad de consumo en masa, el salario mínimo y en Puerto Rico sobre todo, la competencia con la emigración, porque ahora el competidor para la mano de obra en Puerto Rico deja de ser el vecino, ahora es Florida. Tienes que pagar salarios comparables a Florida porque si no se te van. Yo creo que eso ha comprimido la diferencia entre los muy ricos y los muy pobres en Puerto Rico y esa compresión hace sentir a alguna gente, sobre todo de las clases de lo que se llama en inglés rentier, de la gente que ganan un ingreso más o menos fijo hablo, ¿verdad? O que tienen una empresa que su margen de ganancia es pequeño, pero viven de volumen. A esas personas, el descenso en estado social yo creo que es más notable. Y yo creo que sí, pues evidentemente, pues ya no en los años 40 que, tú sabes, el salario mínimo era 25 pesos, 25 chavos al día. Sí, yo creo que lo que me chocó tanto ver que no, o por lo menos no vi respuesta del PIB
al asunto dominicano, nunca lo he visto en el área de más de los movimientos soberanistas, mirar hacia la República Dominicana y esa incomodidad que he escuchado de empresarios en Puerto Rico, me cambió un poco la perspectiva, que yo creo que muchas de nuestras tensiones políticas son más el resultado, no son asuntos de soberanía, son asuntos de federalismo, de que no hemos, o sea, no hemos querido internalizar el hecho que sí que nuestro vecino económico no es la República Dominicana, nuestro vecino económico es Florida, es Texas, es Connecticut, son los estados. Son nuestros vecinos políticos y son nuestros vecinos económicos más directos, y que esa parte, como que nosotros vemos a veces en el imaginario trademark, a los Estados Unidos como allá, en vez de sentirnos integrados a ese mercado y ese Civitas. Y creo que este tipo de evento como que me lo subraya. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Creo que es más un tema emocional que un tema racional. Sí, definitivamente, eso está ahí. Bueno, O sea, yo creo, o sea, ¿verdad? Y esto lo digo, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero la densidad poblacional de Puerto Rico es mucho más alta que la de República Dominicana. Y pues es más fácil construir infraestructura de generación de energía en un lugar menos denso, porque en Puerto Rico no importa dónde tú pongas una planta de generación de energía, la estás poniendo al lado de gente. sí, Y las plantas de generación de energía, por definición, pues son, son sucias. o sea, están bregando con químicos, ¿no? Está peleando con petróleo, gas o carbón. O sea, está difícil. No, Sí, y los byproducts, y hay un impacto ambiental, sin duda, y pues hay un impacto ambiental, o sea, tú no, el reto grande que tiene Puerto Rico, yo creo que, y la razón por la cual el tema ambiental ha cogido tanto vuelo últimamente, es precisamente porque Puerto Rico es una isla con una densidad poblacional apropiada a una ciudad o a un área metropolitana extremadamente, muy densa. O sea, creo que 3/4 partes o más de la población de Puerto Rico vive en una zona estadística metropolitana, que es la zona de San Juan. Eso lo que causa es de que no importa dónde pongas la planta, pues vas a causar contaminación, y probablemente más de la que se debería, en un mundo ideal. Lo que pasa es que cada cosa que tú hagas, pues tú mitigas el efecto ambiental, pero no lo puedes eliminar del todo. Siempre ese tipo de proyectos va a tener un efecto ambiental. Así que yo creo que pues en el mundo visto más ampliamente, poder compartir con la República Dominicana el efecto, y el impacto ambiental para que ambos pueblos se beneficien, y pues proveer, estabilidad a ambas partes, porque no olvidemos, es bueno que haya una interconexión porque le da resiliencia al sistema, le da redundancia al sistema. O sea, objetivamente, yo creo que esto es bueno. sí, yo creo que se está hablando como si fuera simplemente enchufar un cable y no se está conceptualizando como lo que de verdad significaría, que es tú integrar el grid, y hay unos issues ahí de gobernanza y de despacho, etcétera, que no es tan fácil como simplemente tirar un cable y ya. Y esa es y se está minimizando, pero ese tema lo podemos discutir ya más a profundidad en otro episodio. Vamos a dejarlo aquí. Eh, Gracias a todo el mundo por sintonizar, especialmente a los otros podcasteros que nos dan nuestros no mentions. Lo gozamos muchísimo. Y como siempre, le damos gracias a todo el mundo por sintonizar, por compartir el episodio con sus amistades, familiares, compañeros de trabajo, hasta con la gente que les cae mal, que lo promuevan en las redes sociales y nos dejan comentarios. Pronto vamos a venir con un episodio donde voy a hacer el cuento de cómo llegamos al requisito de 100% de energía renovable para el 2050, que recibí todos los comentarios, pero estoy pensando en cómo podemos hacerlo de una manera más entretenida que yo simplemente haciendo un cuento. Así que nada, señores, nos vemos en la próxima.